Hola, muy buenos días. Yo soy María Camila Díaz, periodista de la mesa de trabajo de la W Radio. Me encanta poder estar con ustedes hoy, jueves 2 de diciembre. Y bueno, acompañándolos en este foro, acercando la banca a los colombianos. Qué rico poder hablar de esa cercanía, pero sobre todo con temas de sostenibilidad, esa palabra ahora que está tan de moda en Colombia, pero que es tan importante y clave en distintas empresas y lo han implementado. Pero lo más importante es que la banca ha hecho un trabajo importantísimo. Por ejemplo, Asobancaria desde el año 2014 está implementando un informe de sostenibilidad con ejemplos claros en temas ambientales, en temas sociales, en temas ambientales. Y por eso quiero hablar con dos personas, dos invitados hoy maravillosos, para que nos hablen de esos ejemplos de sostenibilidad que están haciendo desde sus bancos. Estamos con Maritza Pérez, ella es vicepresidenta ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo de Davivienda. Maritza, gracias por estar con nosotros, bienvenida a este foro y puntualmente cuéntenos desde el Banco de Davivienda qué se está haciendo en temas de sostenibilidad. Bueno, mil gracias por la oportunidad que nos das para compartir con toda tu audiencia esa mirada, como lo mencionas, de lo que es la sostenibilidad, un aspecto hoy en día clave en los negocios y en cualquier tema o acción que hagamos, muy también desde el sector privado. Como lo mencionas, casos concretos, yo quisiera mencionar y arrancaríamos por dos que me parecen muy interesantes. Uno, toda una estrategia de acompañamiento a las mujeres líderes, cabezas de familia. Y el otro me enfocaría en lo que es todo ese tema alrededor de la inclusión financiera y es apoyar y empoderar a las personas en ese, a tanto familias, jóvenes, mujeres. Entonces vuelvo al primero de mujer. Venimos de Davivienda en lo que hemos llamado nuestras finanzas sostenibles, todos esos préstamos que hacemos con algún elemento de sostenibilidad, con ese enfoque social. Y ahí estamos más o menos en 10 billones de pesos, que es más o menos un 10% de nuestra cartera. Y en esa destacar el tema alrededor de lo que es la mujer, porque en mujer tenemos más o menos el 50% de todo lo que hacemos en vivienda de interés social en Davivienda está dado en créditos para adquirir vivienda de interés social para mujeres propietarias de la vivienda, líderes y cabeza de familia. Entonces ahí ha sido muy interesante para nosotros cómo no solo financiar en general a todas las familias en Colombia, sino de manera específica a este tipo de mujeres que están a cargo de sus familias. En eso ya llevamos más de 3 billones de pesos y es algo muy interesante porque tiene una multiplicación muy valiosa para esa mujer que lidera su familia y que se hace cargo como cabeza de familia. El segundo tema es a la mujer emprendedora, la mujer que tiene esa pyme. Hemos también sacado y tuvimos el apoyo de unos bonos de género por primera vez en Latinoamérica y en Colombia, un bono de género con enfoque social. Y en este lo hicimos enfocado a esa mujer líder, cabeza de familia para su emprendimiento. Estos fueron 100 millones de dólares el año pasado, más o menos hacia marzo, y hemos lanzado esto, en lo cual podemos decir que durante la pandemia ya hemos desembolsado 1 billón de pesos para apoyar a las mujeres cabeza de familia, líderes que manejan su empresa, que queremos empoderarlas y acompañarlas con este tipo de préstamos para que puedan seguir liderando desde ese sector económico donde ellas trabajen, ya sea el comercio o cualquier tipo de emprendimiento. Entonces ha sido muy interesante este bono específico para la financiación de esto. Y en lo de inclusión financiera, pues destacar nuestra plataforma DaviPlat. En Davivienda lanzamos esta plataforma hace 10 años. Hoy en día tenemos 14 millones de clientes vinculados a la plataforma, de los cuales 5 millones es el primer producto de servicio financiero que tiene. Eso es un aporte muy importante al indicador de inclusión financiera del país, que ya está rondeando el 80% de la población mayor de edad
ya tiene acceso a un producto para poder manejar su dinero y para iniciar esas finanzas personales que son tan importantes en el desarrollo de la familia y de los negocios. Entonces es DaviPlata esa plataforma que ha permitido que a más o menos 5 millones de los 14, DaviPlata haya sido su primer producto tan sencillo como en 2 minutos, en un clic en su celular, con una cobertura que vamos a lo que se llama zonas rurales dispersas de un 37% de toda la base, comparado con lo que es la población del país, que tan solo es un 16%. Entonces ha habido una profundización muy interesante en las zonas rurales. Del grupo de los 14, de los 14 millones que tenemos cerca de 3.5 millones a quienes les entregamos subsidios por parte de la nación, departamentos o municipios. Y de estos, 75% son percibidos por mujeres, a las cuales con esta plataforma Biplata les permitimos manejar su dinero, ahorrar, pagar sus servicios públicos, hacer esa transferencia que va a la tienda, que compra, a su plaza de mercado, al familiar, que manejan estos giros entre ellos, y todo es además gratuito desde hace 10 años para el usuario. Entonces es ese foco que queríamos compartir hoy, que en la vivienda tenemos de inclusión financiera y de mujer en su aspecto de manejar su dinero, comprar su vivienda o ya ser la líder de una pyme. Sí, Maritza, es que es clave ese tema de equidad y de inclusión. Precisamente Asobancaria este año pues evaluó 47 casos de 17 entidades financieras que presentaron estos casos, aparte de las dimensiones de las que ya les he hablado, de la dimensión social, de la dimensión ambiental. Estos temas de equidad son maravillosos y este aporte que ustedes están haciendo al tema de mujeres clave. Y por eso quiero también saludar a esta hora Francisco José Mejía, él es el presidente del Banco Agrario de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Hola María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de la W. Bueno, Francisco José, cuéntenos temas clave y ejemplos, sobre todo muy puntuales, que ha hecho su banco en temas de sostenibilidad, de equidad, de inclusión. Pues mire, María Camila, en esta oportunidad la Sobancaria nos premió en la dimensión económica y lo que la Sobancaria pues evaluó en nuestro banco fue todo lo que hicimos para sacar adelante las empresas durante la pandemia. El Banco Agrario fue modelo y fue, digo yo, pionero porque desde el principio asumimos ese riesgo adicional para darle liquidez a las empresas en medio del COVID-19. Ese fue un programa que nos aprobó el presidente Duque. Nosotros originalmente pensamos salir con una bolsa de 365.000 millones de pesos en el mes de abril del año pasado, a principios, y terminamos al corte de junio de este año colocando 718.000 millones de pesos. Con esto salvamos más de 40.000 empresas porque a 40.000 empresas micro, pequeñas y trabajadores independientes se fueron el 78% de los recursos. Esto lo hicimos pues en medio de la pandemia, eso fue lo que premió la Sobancaria y creo que contribuimos significativamente a proteger el empleo, a proteger ese tejido empresarial que es el más vulnerable, que es el de la micro y la pequeña empresa y por supuesto los trabajadores independientes y salvamos, como te digo, muchísimas empresas. Pero además la Sobancaria vio un gran esfuerzo en evitar durante la pandemia que la gente tuviera que desplazarse al banco. Nosotros implementamos herramientas tecnológicas muy novedosas y disruptivas como por ejemplo el portal de referidos, que consistió en darle capacidades a nuestros corresponsales bancarios para poder hacer trámites de créditos en el corresponsal bancario a través de una aplicación. De esa manera, una persona en la Colombia profunda, en una tienda que sea corresponsal del Banco Agrario, pues podía empezar una solicitud de crédito y terminarla exitosamente. También pusimos un botón en nuestra página web para recibir solicitudes de crédito y eso pues también tuvo mucho éxito durante la pandemia. Eso fundamentalmente nos premió la Sobancaria, pero también tenemos muchos casos que mostrar, María Camila. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en crédito joven. El Banco Agrario tenía muchas barreras de entrada para el crédito a jóvenes y nosotros como Banco de Desarrollo estamos llamados a asumir ese riesgo adicional
para darles a ellos la primera experiencia crediticia. Antes se le exigía que tuvieran experiencia crediticia en otras entidades financieras. Obviamente estamos haciendo procesos mucho más detallados de conocimiento del cliente, pero este año, al corte de octubre, ya habíamos colocado 240.000 millones de pesos en créditos a jóvenes, lo cual significa un crecimiento del 85%. También a mujeres. En mujeres hemos colocado una cifra cercana este año a los 800.000 millones de pesos, con crecimientos superiores al 35%. Así que creo que hicimos la diferencia en materia económica por haber protegido el ingreso de tantos colombianos, pero también en materia de equidad y de inclusión, porque ese esfuerzo que hizo el Banco Agrario fue principalmente para micro, pequeñas y empresas y trabajadores independientes y para mujeres y jóvenes. Sí. Esto está perfecto, además es que en temas de pandemia, en esta época de pandemia fue tan importante ese apoyo de la banca a los colombianos, pero ¿qué tan rentable es apostarle a la sostenibilidad? ¿Qué tan rentable es para la banca? Quiero preguntárselo a Maritza. Mira, yo te diría que es la diferencia de cuando vemos la sostenibilidad como algo adicional, independiente del negocio. Esa visión es la que ha cambiado y la que permite que entremos a este mundo de sostenibilidad, y es cuando vemos el negocio con sostenibilidad. ¿Y por qué es rentable? Entonces, uno diría principalmente porque te permite que el negocio va a sostenerse en el largo plazo. Porque si cuando hacemos hoy en día los negocios, además de tener la visión económica, no lo hacemos con estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que sean sostenibles para que en el largo plazo se mantengan, para que cuiden el planeta, para que respeten y permita que todos estemos, al final los negocios no van a tener futuro. Entonces yo diría, en primer lugar, que es que la rentabilidad tiene que ver es porque estoy construyendo negocios que son de largo plazo, porque permiten proteger el planeta, proteger a las personas y hacer ese valor compartido, porque cuando en los negocios logramos que el beneficio de los negocios económico, social y ambiental lo podamos compartir juntos, claro, está el cliente, pero están los accionistas, está la sociedad en general. Yo creo que es esa mirada de rentabilidad que va más del corto plazo del trimestre, pero también complementaría que la del trimestre también es rentable. Obviamente hay proyectos nuevos que tú requieres una etapa de inversión, pero la sostenibilidad es un buen negocio y es buen negocio para todos, económicamente, socialmente y ambientalmente. Y en ese sentido nuestra experiencia ha sido esa, en que cuando hemos invertido como en vivienda de interés social, para en general todas las familias, desde la vivienda de interés prioritario, donde en la vivienda hemos sido líderes por décadas en este negocio, es un negocio que nos es rentable mirando desde el punto de vista de accionistas y de empresa, pero es un negocio que transforma y es rentable para una familia. Cuando una familia es parte de una vivienda de interés social y cambia su entorno y puede estar en un proyecto donde su familia, sus hijos, sus adolescentes se mueven en otra dinámica, eso es bueno para la comunidad, baja el tema de conflictos entre la comunidad y casi que se asegura que el futuro de estas nuevas generaciones, de estos hijos, de estas familias que logran dar el paso en tener vivienda de interés social, es un futuro más promisorio, y eso al final es rentabilidad para todos. Entonces yo complementaría con tu pregunta que claro que es rentable y es bueno para todos. Bien, quiero preguntarle al señor Francisco José si está de acuerdo con esto. ¿Cree que esto es rentable para la banca, apostarle a estos proyectos de sostenibilidad? Sí, yo creo que es rentable para la banca, pero por supuesto lo es porque también es rentable para los clientes. Los nuevos negocios de la economía circular, por ejemplo, pues se están probando que son mucho más eficientes y generan un mejor retorno del capital. En el Banco Agrario, por ejemplo, estamos colocando las líneas verdes que vienen con subsidio desde Finagro, como Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Este gobierno del presidente Iván Duque es el gobierno que más le ha apostado a incentivar esas producciones limpias, esas producciones que tienden a la captura del carbono, y por eso
lanzó estas líneas de crédito subsidiadas, que todos los bancos tienen acceso a ellas, pero por supuesto, siendo líneas más orientadas hacia el campo colombiano, el Banco Agrario es el que más las coloca, y se tratan de créditos, por ejemplo, el silvopastoreo. Esa es el esquema productivo donde los ganaderos siembran árboles en los potreros, y está probado que con las especies correctas de árboles, los ganaderos pueden hasta cuadruplicar la capacidad de carga de su finca en términos de ganado. Entonces, por supuesto que son inversiones muy rentables, que el gobierno nacional las está subsidiando a través de una tasa de interés blanda, como es la tasa de interés que viene por Finagro. Y digamos eso a nivel más micro de Colombia, pero si hablamos del mundo, la cantidad de capital que se está asignando a la transición energética, por ejemplo, es inmensa. La cantidad de capital que se está asignando tanto de equity como de deuda a negocios sostenibles, pues es muy grande, porque estos negocios están siendo rentables y necesitamos mucho más capital allí en esos sectores de la economía. Te doy una idea, María Camila, de las cifras a nivel global de qué estamos hablando. Para el año 2030, el mundo debe invertir 4.3 trillones de dólares en inversiones para mitigar el cambio climático. Hoy en día, en el 2020, se invirtieron 630 billones de pesos. Obviamente hay un gap muy grande, pero la buena noticia es que esas inversiones vienen creciendo muchísimo, tanto por parte de los gobiernos como de los fondos de inversión, como de los bancos en materia de crédito. Y cada vez eso va a crecer más, y yo soy muy optimista que el mundo va a llegar a ese nivel de inversiones, pero no solamente porque es lo correcto, porque es lo que necesita el mundo, sino también porque eso es lo que los mercados están recompensando, porque son inversiones rentables. Ahora, sin duda, Maritza, claro, se ha venido trabajando en estos temas más o menos desde el 2012, 2014, pero todavía quedan retos y quedan cosas importantes para mejorar. Yo quisiera preguntarle en qué cree que puede mejorar desde su banco en estos temas de sostenibilidad, para también darle ejemplo a otros bancos y a otras empresas para que hagan lo mismo. Bueno, yo quisiera poner como en contexto, y creo que es parte de lo que viene en esta década, que son estas tecnologías exponenciales. Y yo creo que también es un gran reto que tenemos juntos de aprovechar las tecnologías exponenciales para que acompañen muchos de los retos que tenemos, principalmente pues Colombia y nuestras sociedades latinoamericanas, en términos de inclusión, en términos de poder mejorar el desarrollo, la productividad, ya sea de nuestras empresas, etc. Y en eso quisiera poner un ejemplo. Nosotros durante la pandemia, dada toda la situación en la que estamos, y veníamos haciendo desde hace unos 3 años el uso de la tecnología de blockchain para distintos casos, principalmente en lo que es contratos inteligentes y una red que construimos de pagos con blockchain. Pero fue en la pandemia donde en este uso de la tecnología, en unión con unas clínicas y con unas IPS, nos dimos cuenta de la importancia de tener trazabilidad de la vacuna, en este caso pues del COVID en pleno pandemia. Entonces desarrollamos en Davivienda una solución que le permitía a las clínicas, a las IPS, a quienes aplican las vacunas, llevar la trazabilidad que no sea alterada, que queda totalmente sellada, como se dice en blog, con esta tecnología, para que ellos se la pudieran dar a sus pacientes. Lo interesante de esto, y es parte de lo que también invita a la sostenibilidad, es que va más allá de lo que uno haga solo como empresa. Es la colaboración con sus propios colegas, seguramente su misma industria, pero de manera muy interesante es la colaboración con otras industrias, en este caso con la industria de salud. Hicimos este flujo, estas empresas empezaron a usarlo, y cuando el gobierno necesitó, en el caso de Colombia, bueno, ¿cómo vamos a manejar el tema de la vacuna?, conocieron nuestra solución hecha con esta tecnología exponencial, la evaluaron, y en esto pues Davivienda entregó los derechos del uso al gobierno, y es donde está hoy el tema de Mi Vacuna en Colombia, donde ya llevamos más de 3 millones
de ciudadanos y cada día es más, porque ahora además la tenemos que mostrar cuando vamos y es una tendencia en todos los países del mundo, en donde se usó esta solución que hizo Davivienda, se la entregamos al gobierno y la que usa el gobierno para todos los ciudadanos. Este es un pequeño ejemplo, entre otras, pues fue reconocido por el gremio, pero creo que quisiera destacar de esto con tu pregunta como retos, es la adopción de tecnologías exponenciales para hacer las cosas más fáciles, más sencillas, más asequibles, pero además el concepto de colaboración, el concepto colaborativo en las soluciones entre los distintos sectores y entre lo público y lo privado, como es este caso que estoy compartiendo, con el cual pues fuimos reconocidos en Davivienda, que es una alianza privada, porque primero fue Davivienda con el sector salud y unas clínicas, pero después público-privada. Y hace unas semanas pues ya nos comentaron que la solución también la va a tomar el gobierno de Perú. Es decir, es cómo las tecnologías nos pueden ayudar a hacer cosas que realmente transformen las sociedades y hacerlo bien hecho y hacerlo colaborativamente. Me parece que ese es un gran camino que tenemos y un reto que juntos tenemos para hacer todo mucho más accesible, porque como les mencionaba David Plata, pues esto fue hace 10 años, es en un celular, quizás hace 10 años, inclusive el sector financiero en general del mundo no tenía estas soluciones, y David Plata fue pionera en el mundo como entidad financiera de poner en las manos del ciudadano un celular que puede no ser inteligente o smartphone, porque la solución funciona para todo, para discapacitados con discapacidad visual. Tenemos la solución de David Plata con sonido, y esto es porque usamos tecnología, y creo que también es ese reto y propósito que tenemos como país para conectarnos mejor y para hacer la vida más sencilla para todos y darnos ese tiempo que nos sobre, no para hacer trámites, sino realmente para disfrutar la vida y para hacer cosas que le den valor a nuestras vidas y en general al país. Entonces quisiera resaltar eso como reto. Qué interesante ese tema tecnológico y sobre todo que le pueda llegar a más y más personas. Ese ejemplo ahora que nos daba de personas invidentes, de personas que tal vez no pueden tener los mismos accesos, personas que están en el campo, en fin, ojalá, digamos, podamos llegar a eso y a esa conectividad que tanto necesitamos en el país y que la banca también pueda aportar a eso. Yo también quisiera preguntarle al señor Francisco José qué oportunidades de mejora, cuáles son esas áreas de mejora en las que debería trabajar el sector para profundizar, para robustecer estos temas de sostenibilidad, aparte del tema tecnológico. Pues María Camila, yo creo que la banca colombiana debe continuar mejorando porque creo que le ha respondido a Colombia en asumir riesgo en la pyme, sobre todo en la MIPYME, en la microempresa, en la pequeña empresa, para que realmente, así como ve uno que en Colombia hay una gran cobertura para el crédito de consumo, para el crédito hipotecario, uno quisiera ver esa misma diligencia en la colocación en el crédito de MIPYMES. Y repito, la banca colombiana le ha respondido a Colombia, pero creo que en eso, en asumir riesgo en MIPYMES, todavía falta un camino por recorrer. Muy bien. Ahora quiero hablarles sobre el María tema... Camila, Sí, si me permites, quisiera complementar lo que mencionó Francisco. sí, claro. Bueno, mira, me parece muy valioso lo que dice Francisco, y quisiera poner sobre la mesa ese reto que él plantea para la banca. Es que en crédito en Colombia, así como en el indicador de inclusión, de acceso para manejar el dinero, ya estamos cercano a un 87, y estoy segura que cuando tengamos las siguientes cifras vamos a estar más cerca de ese 90%, y ojalá muy pronto llegar a ese 100% donde cualquier colombiano sabe que a un clic en 2 minutos puede estar conectado al sector financiero de una manera sencilla y con opciones gratuitas. Es el crédito, y en eso quería complementar lo que Francisco pues pone sobre la mesa como reto de toda la banca que tenemos, es que el indicador en el acceso de crédito al sector financiero es tan solo el 35%. Entonces comparto este reto que se plantea, y yo quisiera en eso complementarlo con un elemento que justo ahora se está trabajando con el gobierno, y es el proyecto de decreto de lo que se llama Open Banking, Open Finance, y que yo quiero ponerlo sobre la mesa, sobre el Open Data. ¿Y esto qué es? Es algo que ya pues se viene trabajando, donde es poner que el ciudadano es el dueño de sus datos.
No son las empresas, no es la banca, no son las distintas empresas del sector real, salud, educación, telcos. Es el ciudadano, es el que es el dueño de sus propios datos. Y esto porque es importante en ese reto que tenemos como país del acceso al crédito de una manera mucho más fácil y mucho más amplia y eliminar lo que en Colombia conocemos como el gota a gota o simplemente la imposibilidad de iniciar proyectos o vivir el día a día mucho más tranquilos por no tener crédito, es porque si tenemos ese open data, hoy con las tecnologías de inteligencia artificial, de big data, de machine learning, ya estamos viendo que cuando tenemos más datos, más allá de cuál es mi ingreso o que si yo tengo experiencia crediticia o no, es yo cómo me comporto, con quiénes me relaciono, cómo manejo mi dinero, cómo fue mi educación, dónde trabajo, si estoy en el campo, con quiénes me relaciono. Entonces, uno un poco este tema del reto del crédito con el reto como país de empoderar al ciudadano que sea el dueño de sus datos, porque con esos datos y la tecnología de manejo de datos, muy seguramente vamos a poder dar un salto muy importante para asumir esos riesgos adicionales en crédito, porque conozco con otras variables que no han sido las tradicionales para otorgar crédito y poder dar ese paso que nos invita Francisco y el cual comparto totalmente. Es un gran reto que tenemos como banca. Francisco José, ¿qué hace falta para impulsar y para promover más estos emprendimientos sostenibles en el país? ¿Cómo puede la banca aportar a eso? Bueno, lo que planteó Maritza, pues es muy valioso. Creo que eso hace falta y sería un paso pues adelante muy importante. Creo que también hace falta en Colombia más fondos de capital, lo que se llama Venture Capital y inversionistas ángeles, que son, que son fondos de capital dirigidos hacia fases del emprendimiento muy tempranos que normalmente la banca no los financia. Y no los financia no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Así que yo creo que es importante también que fluya más capital hacia este tipo de fondos y que se instalen en Colombia, porque es importante para financiar esos proyectos, esos startups que ayudan mucho, pues, obviamente, a dinamizar la economía. Maritza, yo quisiera hablar sobre el tema de la confianza, porque todos estos temas de sostenibilidad evidentemente pues afectan de manera positiva a los colombianos y ustedes lo han logrado así con estos ejemplos que nos han dado hoy en este foro, acercando la banca a los colombianos, pues precisamente eso, llegarle a las mujeres, llegarle a las minorías, no solamente a las minorías, sino en realidad a todos los colombianos. Y eso es generar confianza, confianza que tal vez en algunos momentos se ha perdido. Y sí quisiera preguntarle cuál es esa relación entre la confianza y estos proyectos sostenibles que ustedes han llevado a cabo. ¿Esto realmente hace que la gente crea en la banca? Mira, yo creo que tocas un elemento que es un elemento fundamental de la esencia de lo que es la banca y es el atributo de confianza. Recordemos que la esencia de la banca nace porque toma el ahorro del público, de las personas, de las familias, ya sea un ahorro en una cuenta de ahorros o se va ampliando cuando ya se vuelve un poco más sofisticado ese ahorro. Y es la responsabilidad de la banca que tú colocas un ahorro y, por ejemplo, en una cuenta, pues cuando la necesites 24 horas al día, 7 días a la semana, tienes acceso a tu ahorro. Y eso está basado en confianza y por eso la responsabilidad que cuando nosotros damos créditos como bancos, tenemos una responsabilidad porque nosotros estamos es con el dinero de nuestros ahorradores. A diferencia, como lo mencionaba Francisco, cuando tú pones el concepto del venture capital, que es cuando son inversionistas que están dispuestos a que ese capital se pierda. En nuestro caso, pues no podemos poner a perder los ahorros de los colombianos. Entonces, ahí es donde esas nuevas figuras arrancan. Yo te diría que la confianza es un proceso, además de tener esa confianza de que el dinero que yo deposito, yo lo voy a tener disponible cuando lo haya acordado. Entonces, también se da por el uso diario de cuando estoy en mi vida. Y yo quisiera sobre eso mencionar a DaviPlata. Y lo quiero mencionar es porque para nosotros ha sido también un caso de aprendizaje muy interesante. Mencionaba antes que esto fue hace una década que nosotros construimos DaviPlata
apoyado una solución 100% mobile, pero casi que al comienzo, mira que pensábamos, bueno, eso va a tocar dar un curso de educación financiera muy importante para que la gente pueda aprender a usar esto, porque es que me estoy devolviendo 10 años en donde no era muy usual el tema del celular, distinto que para hablar y redes sociales, no estaba para hacer transacciones monetarias, ni para hacer las cosas de mi dinero, ni para comprar, ni para hacer el e-commerce. Entonces, lo que ha sido sorprendente para nosotros es que las personas, y hablo específicamente en el caso colombiano, donde con DaviPlata estamos en los 32 departamentos, estamos en 1.180, casi 1.200 municipios de Colombia, no han necesitado un curso sofisticado, ni hemos tenido que a uno o él enseñar, porque las personas confían cuando las cosas son sencillas, fáciles, asequibles, y que cuando tienen algún inconveniente o inquietud, uno responde. Y para nosotros hoy tener cerca de 14 millones de colombianos de todos los rincones del país conectados desde su celular, donde ha sido autogestionado su vinculación, personas de todos los estratos sociales, es donde uno refuerza que la confianza se construye con el día a día de las acciones, con saber poner en las personas cosas sencillas, cosas que ellos puedan entender y no son como enredados, que si será que me está planteando esto, pero entonces que me cobra por otro lado, como que no se siente una relación transparente. Y DaviPlata nos ha enseñado mucho de eso, transparencia. DaviPlata no le cobra al usuario, y cuando ha tenido, porque los terceros que entran, no el usuario final, son claras, es transparente las normas, cuando hay inquietud funciona, y no se requirió mayor educación financiera como nos la imaginábamos antes, porque es que la persona lo va aprendiendo en la medida que lo va usando. Esas teorías de la educación que dicen a veces aprendiendo haciendo, eso es lo que yo quisiera compartir como este caso nuestro, que es cómo se construye confianza, que tiene que ver mucho cómo se construye confianza en general en las relaciones. Claro, total. Es cumplir lo que se ha prometido. Y tener una relación transparente, y yo creo que la banca está en esos procesos, creo que en muchos aspectos lo tiene, seguramente en unos casos nos hemos equivocado, de pronto en no cumplir el servicio como lo acordé, pero lo importante es estar abierto siempre para atender si llega a haber una equivocación o una falla técnica operativa. Entonces yo, digamos, rescataría eso sobre lo que es la construcción de confianza con la banca. Y la pandemia, estuvimos en la convención bancaria hace poco y se invitó personas externas a la banca de otros países del mundo, y me parece que fue muy positivo el reporte que ellos dieron de la región y del mundo, y cómo la banca colombiana ha sido una banca en una coordinación durante la pandemia con el gobierno y con los distintos organismos privados y públicos, que se mostró como una banca resiliente, con fortaleza, solvencia, innovación, y fue presentada por terceros como caso de éxito de la banca colombiana. Y yo creo que eso pues nos llena de optimismo y de ganas de seguir trabajando para ganarnos cada vez más la confianza de los colombianos. Qué maravilla. Y sobre esa confianza quiero preguntarle a Francisco José, puntualmente el Banco Agrario, ¿qué ha hecho para establecer esa confianza con estos proyectos de sostenibilidad? ¿Qué ha hecho para generar esa confianza con los consumidores, con sus clientes? María Camila, el Banco Agrario es un banco de desarrollo que está ahí para corregir una falla de mercado. Nosotros existimos para colocarle crédito al pequeño productor agropecuario, donde normalmente la banca privada no coloca crédito porque allá hay una falla de mercado. Obviamente, pues participamos en otros sectores de los mercados de crédito y competimos pues en igualdad de condiciones con la banca privada. Pero le puedo contar qué hemos hecho en ese core, digamos, fundamental del Banco Agrario en el sector agropecuario. Al mes de septiembre, ya este gobierno había sido el gobierno que más crédito de fomento había colocado en la historia de Colombia. 13 billones de pesos colocados en el sector agropecuario, de los cuales 10 billones habían sido colocados en pequeños y medianos productores. Y esto es crédito de fomento a tasas subsidiadas, unas más subsidiadas que otras. Entonces, cuando uno recorre el país, lo que ve son casos de éxito, testimonios
que son realmente muy motivantes porque son cientos de miles de familias que pueden llevar la comida a sus mesas porque el Banco Agrario creyó en ellos y pueden sacar adelante sus proyectos productivos. De tal manera que en la medida en que el Banco Agrario se ha dedicado a servirle a sus clientes, ha removido del banco una cantidad de intereses ajenos a su misión. Yo te cuento, por ejemplo, María Camila, que en el 2019, por decreto presidencial, hicimos la reestructuración del Banco Agrario, donde eliminamos 213 posiciones de altos salarios que se habían venido acumulando en años anteriores en la Dirección General en Bogotá y en oficinas regionales en las diferentes regionales en el país, cargos que no le agregaban ningún valor al banco. Con lo que nos ahorramos de esos cargos, que fue 20.000 millones de pesos al año, contratamos 415 asesores comerciales que hoy están con una tableta con tecnología, colocando crédito especialmente en la ruralidad colombiana, sirviéndole a esas familias. Por eso hemos podido mejorar y expandir el crédito de fomento en Colombia, mejorar la inclusión financiera, el crédito a los jóvenes, el crédito a las mujeres. De tal manera que creo que uno se gana la confianza como institución cuando el público, la opinión y sus clientes lo ven trabajando en función de su mercado objetivo y en el caso nuestro, pues principalmente el sector agropecuario. Y creo que en general, María Camila, la banca colombiana es un patrimonio de los colombianos, es una banca sólida que, recogiendo palabras del doctor Villar, gerente general del Banco de la República en Asobancaria, él decía que la banca colombiana la banca no fue la que causó la crisis de COVID-19, sino que fue parte de la solución. Esto es muy importante porque en otros países, desafortunadamente, y te traigo el caso de Estados Unidos, pues fue realmente la banca en Estados Unidos que asumió unos riesgos, que no reveló, etcétera, que generó semejante hecatombe que fue la crisis financiera del 2008. En el caso nuestro, la banca colombiana, pues es una banca muy responsable, muy prudente, que es víctima, digo yo, de unas narrativas que creo yo que por razones ideológicas algunos quieren impulsar y desafortunadamente algunas personas creen. Y una de esas narrativas negativas es, por ejemplo, que los bancos en Colombia tienen unas utilidades exorbitantes y solamente miran el valor de las utilidades, pero no miran el capital que está detrás de esas utilidades. ¿Cuánta plata hay invertida en los bancos colombianos? Que obviamente ese capital tiene que generar una rentabilidad, pero cuando uno mira la rentabilidad sobre el capital, es una rentabilidad muy razonable, muy normal, que gracias a Dios existe, porque lo peor que le puede pasar a un país es tener un sistema financiero mal capitalizado o un sistema financiero débil que con cualquier choque, con cualquier crisis, como la del COVID-19, pues convierte una crisis sanitaria en una crisis financiera. Y eso afortunadamente no pasó en Colombia porque tenemos un sistema financiero robusto, responsable y sensible socialmente. Muy bien. Maritza, ya hablamos de algunas de las iniciativas de inclusión que tiene desde su banco, también en temas de equidad, pero quiero preguntarle qué iniciativas ambientales, sociales o económicas está la entidad financiera a la que usted representa, pues apalancando el desarrollo sostenible. Bueno, quisiera destacar también lo que es la financiación de las líneas verdes, no las habíamos mencionado hasta ahora, y tiene que ver con estos nuevos elementos y criterios y atributos de cómo se deben hacer las construcciones de vivienda. Obviamente, al nosotros ser muy activos en lo que es financiación de vivienda y apoyo a constructores en todos los proyectos de construcción, estamos con unas líneas sostenibles que se llaman las líneas verdes hipotecarias, que es que desde la construcción, en alianza con los constructores, traemos esa cantidad de tecnología, de criterios, de atributos, para que las construcciones vengan ya con todos estos estándares internacionales para ser mucho más amigable con el medio ambiente, con el tema reciclable, con el tema de uso de energías renovables, cómo se van a manejar los desperdicios. Entonces, eso para nosotros ha sido hasta ahora muy positivo y sobre ello tenemos muy importantes metas porque es un trabajo colaborativo con los constructores. Y la otra que destacaría son obras en general de infraestructura, donde participamos y siempre se incluyen los criterios
de construcción sostenible, desde el uso de materiales, la forma como se construye, el manejo de los recursos y que después el mantenimiento de estas infraestructuras pues sean amigables y sean certificadas. Entonces, estamos en ese trabajo con las empresas para que en esa financiación de proyectos se cumplan estos estándares y estamos entonces construyendo el futuro, que el futuro de esta infraestructura, el futuro de estas viviendas ya vengan con los atributos que son amigables con el medio ambiente. Entonces yo destacaría que ese es un papel fundamental porque como participamos mucho en financiación de todo tipo de proyectos, entonces traer a la mesa con nuestros clientes desde una perspectiva de que juntos estamos haciendo sostenible estos proyectos hasta el futuro ha sido algo que nos ha funcionado muy bien. Recordaba pues que nosotros ya tenemos cerca de 11 billones de nuestra cartera sostenible en toda esta línea de financiaciones verde, apoyados además en bonos que nos han dado multilaterales y como en algún momento lo mencionó Francisco, capital internacional que hay para poner en este caso nuestro con bonos y poder traer esos recursos a Colombia para que nuestros clientes puedan disfrutar de mejores condiciones de tasas siempre y cuando se cumplan con esos estándares de construcción sostenible. Francisco, ya hablamos de esas iniciativas y de esos apoyos económicos que han tenido, por ejemplo, en esos créditos a tantos jóvenes, en el tema de las plataformas. Sin embargo, también quiero preguntarles sobre esas iniciativas ambientales, sobre esas iniciativas sociales para el desarrollo sostenible. Desde su banco, ¿qué han hecho? María Camila, en esta administración del presidente Duque hemos hecho dos cosas muy importantes ambientalmente para el Banco Agrario. Primero, es que establecimos controles desde el año 2019 para que no se colocara un centavo de crédito en parques naturales. Desafortunadamente en el pasado, aunque había esa indicación de que no se podía colocar crédito en parques naturales, pues fluía algo de crédito en esas zonas y de una manera, digo yo, inconsciente, involuntaria, pues el Banco Agrario estaba fomentando proyectos productivos en esas zonas que solamente deben estar destinadas a servicios ambientales. Y esto, por supuesto, ha costado esfuerzo. Hemos implementado tecnología también de georreferenciación, por ejemplo, de estas áreas. En áreas donde no ha estado dispuesta esa tecnología, no está disponible esa tecnología, pues estamos consultando con la autoridad ambiental porque hay veredas de Colombia, por ejemplo, que tienen la mitad dentro de un parque natural y la mitad por fuera de un parque natural. Entonces, nosotros hemos llegado a ese detalle para poder determinar a dónde se puede colocar crédito y a dónde no se puede colocar crédito. Pero fuimos mucho más allá, María Camila. Aún en sitios donde no es un área protegida, un parque natural, le estamos haciendo firmar al campesino un compromiso de que con ese dinero que le está prestando el Banco Agrario, él no va a deforestar, él no va a generar un daño ambiental. Antes de que nosotros hiciéramos eso, si un asesor comercial del Banco Agrario iba a una finca de un campesino y le tramitaba un crédito, por decir algo, para sembrar 2 hectáreas de frijol, y el campesino le decía que iba a tumbar un bosque, una vega de una quebrada para hacer eso, no había nada que impidiera que el banco le prestara esa plata. Hoy en día le hacemos firmar al campesino ese compromiso, y si el campesino incumple el compromiso, nosotros tenemos la facultad de acelerar ese crédito, es decir, de decirle que nos pague la totalidad del crédito inmediatamente. También hicimos la gran sembratón del Banco Agrario en abril de este año, que fue una idea muy bonita porque vinculamos a nuestros clientes a esa iniciativa. Nuestros clientes son los dueños de la finca, son los campesinos, los empresarios agropecuarios, y lo que hicimos fue conectar a los viveros de las corporaciones autónomas, por ejemplo, los viveros de las alcaldías con nuestros clientes, y nuestros compañeros del Banco Agrario se inscribieron como voluntarios para ir el fin de semana a sembrar árboles en esas fincas de clientes nuestros. Con esa iniciativa logramos sembrar 120,000 árboles en 5 días, y lo que quisimos hacer es dejar ya esa sembratón como algo de todos los años del Banco Agrario, que esperamos que cada vez crezca más. Y por supuesto, en materia de crédito, todos los días estamos promocionando más esas líneas verdes, las líneas de silvopastoreo, de economía circular, de transición energética. Por ejemplo,
estamos en Antioquia con los lecheros de Antioquia haciendo unas brigadas de crédito para que adquieran paneles solares. Ellos están pagando unos costos de energía muy altos para enfriar su leche y nosotros les demostramos que en el mediano plazo es mucho más rentable tener un panel solar que seguir pagando los costos de la energía. Pero el problema de ellos es flujo de caja. Para eso está el Banco Agrario. Con un crédito, ellos pueden adquirir esos paneles, nos van pagando el crédito y eso es un proyecto que económicamente es favorable para ellos. Así que vamos a seguir, María Camila, profundizando en estas líneas verdes y en esas inversiones, incentivando las inversiones de economía circular, de mitigación de cambio climático y de captura de carbono. Qué maravilla. Y antes de ir ya casi vamos cerrando, Francisco, ahora que tocó este tema con todas estas personas beneficiadas en el campo, quiero preguntarle cómo es ese lenguaje con el que han podido llegar a ellos, porque es que acá en la capital pues hablamos de créditos de libre inversión, hablamos de los intereses, a cuánto, etcétera, pero me imagino que han tenido que crear un lenguaje fácil para poderle llegar a las personas menos favorecidas o a las personas en el campo que no están pues como tan asociadas con estos términos tan técnicos, etcétera, y a cuánto tienen que pagar, cuál es el tiempo, cómo es esa cercanía con el campesino. Mire, le voy a dar un ejemplo claro, María Camila. Nosotros lanzamos en el 2019 Moviagro, que fue la tecnología que le dimos a nuestra fuerza de ventas, además una fuerza de ventas que sacamos de las oficinas para que hicieran rutas en las veredas de Colombia, le dimos una tableta y con esa tableta ellos pueden originar crédito desde las fincas, diligencia la solicitud de crédito, pueden consultar centrales de riesgo, si no hay internet, esa tableta se sincroniza cuando cogen señal, pero hay una cosa muy importante que logramos hacer e incluir en esa tableta con una aplicación, y es que logramos poner todos los flujos de caja de las actividades agropecuarias en esa aplicación. Antes del 2019, los campesinos de Colombia tenían que contratar un planificador, que era una persona externa al Banco Agrario, para que les hiciera los flujos de caja de su actividad, para ellos poderle presentar al banco unos flujos de caja con un análisis financiero de tasa interna de retorno, valor presente neto, que por supuesto ningún campesino puede hacer. Ajá. Y ese planificador externo muchas veces le cobraba tarifas abusivas a los pequeños productores agropecuarios. Esa era una gran barrera de entrada al crédito, pero además quien accedía pues tenía que pagar unos costos muy onerosos. A partir de junio del 2019, el Banco Agrario les hace de manera gratuita y automática ese análisis financiero y les da un preaprobado. Entonces, para contestar su pregunta, nosotros hemos podido expandir el acceso al crédito porque le hemos hecho la vida más fácil al campesino. Por ejemplo, eso de consultar las centrales de riesgo desde el campo es fundamental porque lo que pasaba antes es que el campesino tenía que ir a la oficina, pedir el crédito y después tenía que volver a la oficina para que le dijeran de pronto que estaba con un reporte en centrales de riesgo. Hoy en día el campesino ya no tiene que ir a la oficina sino a firmar el pagaré, porque nosotros estamos yendo a él y con esa tecnología le estamos facilitando la vida. Qué dicha, qué dicha. Mire, ya para terminar, Maritza, ¿qué consejos podría darles a los empresarios para estructurar precisamente proyectos sostenibles? Bueno, en general yo diría, creo que la decisión de cuando uno toma la decisión es más que del proyecto, es ser una organización sostenible. Y para eso se requiere esos tres ejes que sostienen la sostenibilidad, y es el eje económico, el eje ambiental y el eje social. Y que cuando uno ve eso desde esa visión de la alta dirección, de esa misión que tenemos con las empresas, poderla definir, concretar y de acuerdo al negocio en que estamos, poder, digamos, pintar esas cosas por donde uno se relaciona con la comunidad, con el planeta, con el medio ambiente, con otros actores. Porque cuando uno tiene en conciencia y como empresa hace ese ejercicio, es cuando se da cuenta que todos tenemos que ser organizaciones sostenibles. Claro, después ya una vez esa claridad uno empieza
con proyectos y puede hacerlos colaborativamente con sus colegas de su misma industria, con otros. Hoy en día hay muy buena información y formación a nivel mundial para que como organizaciones todos reconozcamos, creo que es el mejor paso que se ha dado en los últimos años, es que debemos ser esas organizaciones sostenibles, no es que la sostenibilidad es algo separado del negocio, sino se vuelve parte del negocio. Yo creo que es muy parecido a lo que pasa con innovación, que no es, ¿será que somos o no una organización innovadora? ¿Será que por allá un área la armamos para que haga la innovación? Es una destreza. La innovación es una cosa que debe estar en el ADN de la empresa. Todos quienes participamos en la empresa tenemos que ver esos elementos de innovación. Sostenibilidad es igual o mucho más profundo en la estructura de una organización. Entonces, mi recomendación más importante sería reconozcamos que la sostenibilidad es parte del negocio y que tenemos que empezar a trabajarla, a pintarla, cuando sobre todo reconocemos que no estamos aislados, que no somos solos como empresa, que estamos interconectados con el ambiente, con la comunidad, obviamente con nuestros accionistas, nuestros empleados, y cuando uno tiene esa visión, cada proyecto que inicia lleva esa dosis de sostenibilidad. Bien, Francisco, consejitos también, 3 consejos para darles a los empresarios para que estructuren proyectos sostenibles. Bueno, primero, esas iniciativas de educación financiera que tiene la banca colombiana y nosotros, el Banco Agrario, son muy importantes porque a ese nivel micro, digamos, que es donde es más necesario esta ilustración, pues es importante que los microempresarios entiendan qué es una tasa de interés, el concepto de hacer un presupuesto para su empresa, si sea una empresa, una microempresa, y eso les va a permitir tomar mejores decisiones. Eso es fundamental. Con respecto al tema ambiental, pues yo creo que hay mucho espacio todavía para que los empresarios en Colombia entiendan la economía circular. Yo creo que este desperdicio que todavía se ve en muchas empresas puede ser una fuente de ingresos, una fuente de rentabilidad, esos subproductos que seguramente se podrían sacar de desperdicios, está comprobado y hay muchos casos de éxito. Yo le aconsejaría a los empresarios que busquen información sobre economía circular de sus propios negocios y seguramente la encontrarán. Y en el sector agropecuario, pues también que innoven, que miren los nuevos horizontes de las tecnologías, de los nuevos esquemas de producción. Por ejemplo, lo que les mencionaba del silvopastoreo en ganadería. Imagínense uno sin tener que comprar más tierra con lo costosa que es la tierra, sembrando árboles puede tener una finca con 3 o 4 veces mayores capacidades, o por ejemplo, producir sus propios abonos orgánicos. Con lo caro que están los fertilizantes hoy en día, que pues por todos los problemas de cadenas de suministro globales casi que se han duplicado en el precio, pues que busquen información para poder hacer compostajes en su finca y pueden sustituir buena parte de esos abonos químicos. En fin, yo creo que hay muchas maneras de contribuir a la sostenibilidad de las empresas, mejorar la rentabilidad, y eso se hace siendo curiosos, buscando información nueva, atreviéndose a adoptar cosas nuevas y no simplemente haciendo lo mismo que hizo de pronto su padre o que heredó o la cultura tradicional. A mí me alegra mucho que ustedes nos hayan puesto todos estos ejemplos desde sus bancos que están haciendo para y por la gente con temas de desarrollo sostenible, todos estos trabajos que han hecho por las mujeres, cabezas de hogar, con los campesinos, con lo que acabamos de oír de las personas discapacitadas, las minorías, en fin, me parece maravilloso que hayan podido darnos estos ejemplos de sostenibilidad y que inviten pues a las personas y a las empresas a que practiquen estos ejercicios. Así que muchísimas gracias, gracias a los dos, a el señor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario, y a Maritza Pérez, ejecutiva de la Banca Personal y Mercadeo de Davivienda.